un señor una fe, un bautismo. Iglesia Evangélica Apostólica del Nombre de Jesús, 50 años predicando en el Ecuador que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Esta es nuestra historia, 50 años de predicar el Evangelio del Nombre de Jesús en el Ecuador. Una tarde de julio de 1958, en el río Suma, cerca del cantón El Carmen, provincia de Manabí, estaban dos adolescentes llamadas Lindelia y Ofelia Arredondo, a punto de ser bautizadas en agua en el nombre de Jesucristo. Ellas serían las primeras creyentes perdonadas de sus pecados y entrarían en la historia de la Iglesia Evangélica Apostólica del Nombre de Jesús en la República del Ecuador. Cuando miro el sol que asoma en la colina, me admiro de lo que... ¿Cómo llegó el Evangelio a la República del Ecuador? ¿Cómo se conoció el bendito nombre de Jesús en este país que está ubicado en la mitad del mundo? Esta es la historia que a continuación la vamos a narrar. Los testimonios aquí mencionados parten directamente de la voz de sus protagonistas. La República Hermana de Colombia vivía tiempos de violencia. Luchas internas de carácter político estaban dominando todo el país. Masacres continuas afectaban no solamente a la gente común, también la iglesia estaba siendo golpeada por la violencia. Muchos hermanos murieron, muchos hermanos fueron fusilados, muchos tuvieron que huir y muchos de ellos llegaron hasta el Ecuador. Luchas internas de carácter político estaban dominando todo el país. Masacres continuas afectaban no solamente a la gente común, también la iglesia estaba siendo golpeada por la violencia. Muchos hermanos murieron, muchos hermanos fueron fusilados, muchos tuvieron que huir y muchos de ellos llegaron hasta el Ecuador. Ellos trajeron un mensaje en su corazón. Venían para encontrar tranquilidad para su vida, pero no sabían que Dios tenía un propósito especial con ellos. Jesucristo, a través de la expansión de nuestros hermanos que llegaron a Colombia por causa de la violencia, la utilizó para traer el poderoso mensaje del Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Crispiniano Arredondo, colombiano, conocedor del Evangelio en los inicios de la década de 1950. Llegó hasta Santo Domingo de los Colorados a inicios de la década mencionada. Él empezó a dar testimonios, empezó a predicar el Evangelio de manera doméstica y familiar. Invitó a algunos de sus amigos y conocidos colombianos de la misma tarea y profesión, los cuales trabajaban aserrando madera y también en carpintería. Los primeros cultos se realizaron después de largas jornadas de trabajo. Cuando los mencionados hermanos terminaban sus faenas laborales, se unían por las tardes y las noches a glorificar a Dios. Lo único que querían era mantener la fe que habían conocido en Colombia. La familia Arredondo tenía dos de sus hijas,
y habían algunas personas interesadas en bautizarse en el nombre glorioso de Jesucristo. Por tal razón envío una carta hacia Colombia, de donde viene nuestro hermano Bill Dross. El hermano ingresa al Ecuador con el anhelo de poder bautizar a los primeros creyentes. La dificultad se presentó porque ellos anteriormente conocían la doctrina de la Trinidad. Una noche antes del bautismo, cuando estaban todos listos para sumergirse a las aguas al próximo día, llega el antiguo pastor de ellos y los intimida y les dice que si reciben ese nombre de Jesús, habrían reacciones en su cuerpo, habrían cosas extrañas que les iba a suceder. Cuando el grupo inicial que estaba programado para ser bautizado desiste de tal situación, el hermano Bill Dross se dirige hacia las dos adolescentes y les dice: ¿ustedes qué esperan? ¿Ustedes no quieren ser sumergidas en el agua? ¿Ustedes no quieren que sus pecados sean perdonados? Entonces, enseguidita, nos miramos la una a la otra, miramos a mi papá y a mi mamá. Entonces mi papá dijo, sí, ¿por qué no? ¿Y qué respondieron ustedes? Pues bueno, ¿Una nosotros de como las éramos... dos fue más decidida o las dos? No, las dos a la voz, como que hubiéramos estado de acuerdo. Entonces ustedes la sumergieron y salió nadando. Y yo salgo nadando y yo regreso a ver a mi hermana, a ver si mi hermana me seguía nadando. En ese momento la estaban sumergiendo ya al agua y mi mamá me miró y me hizo los ojos y dije, uy, señor, ¿qué es? ¿Usted había visto bautismos antes? No, señor. Ah, claro, no había visto. No, porque cuando bautizaron a mi mamá y a mi papá, nosotros siempre nos quedábamos con los pequeños. Claro, y no ellos, había visto. No había. Y al salir de las aguas oraron por usted. Sí, señor. Bill Dross fue el pastor que bautizó a las primeras hermanas aquí en la República del Ecuador. ¿Quién fue este hombre? En estos tiempos se ha escrito mucho de él y se lo conoce como Bill el Pentecostal, debido a su profundo interés porque la gente puede experimentar el fuego del Espíritu Santo en sus corazones. Cuando joven, él estaba en medio de la guerra. En Fuego Cruzado tuvo una revelación de Dios. Mientras en su espalda llevaba una mochila llena de dinamita, se le abren los cielos y Bill Dross escucha un llamado de parte de Dios. La voz que escucha le dice: Bill, te necesito. En Sudamérica te necesito. Los primeros lugares en que se realizaron los cultos apostólicos del nombre de Jesús se remontan hacia el año 1958, concretamente en la parroquia de Santo Domingo de los Colorados. La familia Franco había arrendado una casa. Nuestra hermana Lindelia nos lleva después de 50 años al lugar y expresa que en esta casa, hace 50 años, pudo experimentar el poder del Espíritu Santo. Posteriormente, los hermanos se trasladan a una casa ubicada en la avenida Quito y La Tacunga. Allí empezaron a exaltar y bendecir el dulce nombre de Jesús. En aquel lugar ya se instalan la iglesia propiamente dicha. No se convierten en reuniones de familia, sino que ya se establece la venida de nuestro primer misionero y se encarga al primer obrero para escuchar la palabra de Dios. Otro de los lugares que anteceden en Santo Domingo es el ubicado en la calle 3 de Julio y La Tacunga. Muchas cosas hermosas sucedieron allí. El número iba aumentando tanto, ya no era posible congregarse en este sitio hasta que la familia Ordóñez vende en un precio cómodo una propiedad ubicada en la Granda Centeno, sector del Popuzá,
Al pasar de los años, se ha mantenido ese mismo sitio como la iglesia central de Santo Domingo de los Áchilas. Antes de 1959, es decir, de la venida del misionero Miguel Mariano Peña, en Santo Domingo de los Colorados ya se contabilizaban 32 personas bautizadas en el nombre glorioso de Jesucristo. Todos estos bautismos los celebró el hermano Bill Dross por pedido expreso de nuestros hermanos colombianos radicados en el Ecuador que querían ser perdonados sus pecados. En octubre de 1959, arriba enviado desde Colombia el primer misionero para la República del Ecuador, nuestro hermano Miguel Mariano Peña, en compañía de su esposa, la hermana Beatriz. Se estableció inicialmente en la ciudad de Quito. Desde esta ciudad supervisaba el trabajo que Dios estaba obrando en la vida de cada uno de los hermanos, especialmente de la ciudad de Santo Domingo. Al poco tiempo llega a la República del Ecuador el hermano Ángel Peña Andrade. Una vez establecido en la República del Ecuador, el misionero Miguel Mariano Peña decide enviar al obrero Ángel Peña para que se haga cargo de la congregación de Santo Domingo de los Colorados. Nuestro hermano Ángel Peña recuerda que sus primeros inicios en esa congregación fueron bastante difíciles. Él añoraba el avivamiento que estaba viviendo en Colombia. En una tarde, en medio de la calle, levanta sus manos y le pide a Dios que lo respalde de la misma manera. La respuesta a su oración fue la siguiente: como te bendije allá en Colombia, también lo haré aquí en el Ecuador. Vitelio Claros, actualmente pastor de la Iglesia Evangélica Apostólica del Nombre de Jesús, nos cuenta cómo fue su conversión. Aquí en aquellos tiempos, en el año 59, que yo me entregué, no había obrero. Solamente había unas familias colombianas en Santo Domingo de los Colorados, allí en la avenida Quito y la Tacunga. Allí teníamos nosotros, ahí tenían ellos un cuarto de unos 3 de ancho por unos 5 de fondo, donde hacían escuela dominical. Allí se hacía cada semana los cultos, donde todos los hermanos se reunían. Cuando yo llegué allí a esa puerta de la avenida Quito y la Tacunga, me llamó la atención mucho. Me paré en esa puerta y salió el hermano Joaquín Jaramillo y me dijo: oye viejo, dice, Jesucristo te necesita. Ven, mi hijo, para acá adentro. Y él me llama y me lleva adentro y me sienta allá adentro y todos estaban orando. La parroquia de Santo Domingo de los Colorados en ese tiempo era un asentamiento muy pequeño. Habían unas 40 casas de Pambil y solamente unas 3 de ladrillo. Moisés Calderón, un hombre muy conocido dentro del pueblo de los Colorados, un profesor que había arribado primeramente de Quito y después de Cuenca. Según testimonios de los que lo conocieron, mencionan que era un hombre de una importancia en aquella parroquia. Su carácter dominante y su posición enérgica lo hacían muchas veces hasta una persona temida. Para comprender más sobre la vida de Moisés Calderón antes de conocer el Evangelio y cómo fue su conversión, su hijo, nuestro hermano Lauro Calderón, relata lo siguiente. Mi padre ha nacido un 8 de agosto de 1918 en Quito. Bueno, él, como todo
ciudadano, pues estudió la primaria y según me contó, pues él estudió en el Colegio Mejía y Juan Montalvo. Mi padre fue bastante revolucionario. Sí. Bastante Participó de política. Bastante, y él fue partidista. Sí, él fue más por... estaba siempre a favor de Velasco Ibarra. Siempre a favor de Velasco Ibarra, porque deseaba siempre a favor del pobre, de la gente marginada. Siempre estuve a favor de eso. Santo Domingo era un pequeño pueblito. ¿Qué era lo que había en el pueblo en ese tiempo? Unas pocas casas. La botica Santo Domingo, ahí donde se encontraban aceites, pernos. En la botica. En la botica, sí. Había de todo en la botica. Sí, tuvo un problema con Olarte. Heriberto Olarte, de los primeros convertidos de Santo Domingo, fue enemigo de mi papi. Se juraron matarse. Pero Dios hizo la obra en el hermano Olarte, y el hermano Olarte había estado orando por mi papá. Mi papá tenía la venganza mientras oraba él. Y un día mi papá iba... ¿Ese fue el primer encuentro con alguien evangélico? ¿O anteriormente su padre ya tenía algún encuentro con alguien evangélico? Bueno, sabíamos que había un hermano Manuel Villagómez, que de pronto no le conocen ni los mismos de Santo Domingo. Sí, Manuel Villagómez fue uno de los primeros cristianos, con los hermanos también Carvajal. ¿Y ellos qué incidencia tuvieron en su familia? Villagómez fue vecino, Sí. vecino nuestro de la propiedad, y estos Carvajales fueron trabajadores nuestros. Ellos hablaban del Señor. A nosotros no. ¿A ustedes no? ¿Por No. qué razón? Le tenía bastante respeto a mi papá y miedo. Sí, a mí sí me hablaban. ¿Y usted cuando fue a ver eso, le gustó? ¿Qué le atrajo? ¿Qué vio cuando llegó a la iglesia? Me gustó es que la humildad, la sencillez y la búsqueda de Dios. ¿Dónde estaban ubicados? Ese tiempo que yo asistía estaban en la 3 de julio y la Tacunga, Cerca de lo que hoy es el municipio, ¿verdad? cerca Cuadra y Media, Sí, al a cuadrillo. Cuadra y Media del municipio. ¿Y llegó? ¿Qué grupo encontró usted? Ahí encontré a la hermana, pocos hermanos. Sí. No, ahí estaba el hermano Fuetate, el hermano Pedro Naranjo, el hermano Pulgarín, hermano Rubiano, Arredondos. ¿Qué edad tenía usted? Tendría por ahí unos 8 años. Una dicha Semana Santa. No tenía que leer. Entonces dijo, yo quiero una Biblia, pero una Biblia católica. Y entonces fuimos buscando a este Manuel Villagómez. Sabíamos que él tenía una Biblia, pero le pedimos que sea, papá le dijo, déme una Biblia que no sea de los evangelistas, sino Biblia católica. Y entonces miró que estaba aprobado por los obispos, por las autoridades de la Iglesia Católica, entonces dijo, esto sí. Y me recuerdo que fue en la casa ahí de la propiedad, debajo de unos arbolitos ahí de café, me acuerdo, mi mamá y él dando lectura, y pensamos que era magia porque estaban escondidos. Pero al rato dice, vengan, que esto es de Dios. Y había encontrado quienes mataron a Jesús, y era por el sumo sacerdote. Entonces dijo, con razón, que estos son como los españoles, que no sepamos leer ni escribir para tenernos ignorantes. Entonces estos no quieren que sepamos la verdad, o no la verdad. Entonces eso fue lo que sucedió, ¿no? Entonces mi papá me envió a mí y a mi mamá primero, y un día dijo, estaba esperando al ministro de Obras Públicas para hacer contrato, que hacía ese contrato de carretera, de ¿Quién la estaba esperando? Mi papá. Era un hombre que tenía relación con gente importante. Claro, con las autoridades de Quito, todo eso. ¿Sí? Sí. ¿Debido a qué? Tenía bastante amistad, bastante conocidos, y además sabía hacer así contratos de escuelas, puentes, a veces. Sí. Aparte de ser profesor, a él le gustó siempre trabajar también a una comunidad, hacer bien social.
Entonces ahí fueron a la casa el hermano Heriberto Larte, la hermana Blanquita, el hermano Pedro Naranjo, el hermano Jorge Pertotti, que me acuerdo. Pero el uno y el otro hablaban y mi papá no sabía qué hacer, oír al uno o oír al otro. Sí, yo estaba escuchando, entonces, pero me acuerdo que cuando se despidieron, no me dijeron que se entregue, pero el hermano se arrodilló. Él, por iniciativa, pero no se entregó. Pero él enseguida comenzó a predicar a la gente y anunciar que esta es la verdad de la palabra de Dios, a los trabajadores que teníamos ahí. Mi papá no se entregó esa noche, pero ya comenzó a predicar y llevó gente bastante al culto. Y en el culto estaba predicando el obrero ese tiempo, y como que le anunciaba a él testificaba así. Pero ¿qué sucede? Que le ve a Olarte y dijo, ¿cómo yo voy a doblar la rodilla de Olarte, yo Calderón? No puede ser así. Después dijo, bueno, si yo me entrego me van a golpear, voy a poderme defender, pues bueno. Después dijo, bueno, le ha dado vergüenza, pero un niño le había dicho, señor Calderón, diga, hay poder en Jesús. Un niño. Y entonces, cuando dijo hay poder en Jesús, pasa al altar. Y en el altar comienza a orar y a entregarse al Señor. Y nunca más fumó, nunca más tomó. Y él pidió el bautismo. Entonces, como no había más quien bautice, entonces el hermano Miguel al tercer día fue a Santo Domingo y para bautizarlo. Pero el día que se iba a bautizar le dijo a mi mamá, Julita, si para las cosas materiales levantábamos temprano, ahora para lo de Dios con mucha más razón. Pero ¿qué sucede? Que cuando salían los borrachos, los amigos, decían, señor Calderón, ¿a dónde va? Mi mamá decía, mire, están llamando, déjale que es el demonio. Hubo obstáculos. Había llegado al lugar del bautismo en el Tuache y había habido las avispas y le picaron las avispas. Sí. Eso era tremendo. Entonces, por última, se había puesto al lado del misionero para que le bautice y a comenzar a bautizar del otro lado. Y al último le bautizan a él. Se iba a bautizar con todo papel y con todo, porque él decía que tenía 3 pecados más grandes de los que tenía bastante, pero claro, el más grande eran 3, dijo que quería que Dios lo perdone, parecía que el agua se iba a acabar del Tuache. Pero a lo que le bautizó, se levantó feliz. Hacíamos cultos familiares con 2 coros. Dios está aquí y ya viene Cristo en la casa. No sabemos más y cantábamos eso, y una noche, a las 3 semanas de lo que mi papá se bautizó, mis hermanas saltaron, mi hermana Sarita y Lenita, de rodillas, cantando en otras lenguas y hablando en otras lenguas. Nunca ellos asistieron a un culto, sí, sin haber asistido a ningún culto. Le pasó esto, estábamos asustados, ¿no? Cuando nosotros decían que digan hay poder en Jesús, entonces decíamos hay poder en Jesús, y más hablaban en lenguas, más cantaban en lenguas. Entonces quise yo intervenir para preguntar a mis hermanas que qué les pasó, ¿no? Porque era novedad para nosotros. Pero mi papá dijo, no, espérate, yo voy a preguntarles. Y una de mis hermanas dijo que vio en visión ángeles cantando coros a Dios. Peña me contaba que cuando iba a bautizar a Olarte, le dijo que tenía que dejar lo malo, y Olarte había dicho, yo puedo dejar el cigarrillo, el trago, las hembras, pero lo que no puedo dejar es mi revólver, porque tengo al enemigo más peligroso de la zona, que es el profesor Calderón. Sí, entonces era cosa seria. Y entonces mi papá me preguntó y me dijo, lleva el revólver, porque a nosotros no nos dijeron que hay que dejar ni nada, ni ir, claro, nada. Entonces, pero ¿qué sucede? Que le digo, no, pues ella se convirtió, pues se fue así. Y llegó allá y le dijo, hermano Olarte, dijo, hermano Calderón, y ahí en el corral, en el lodo, de rodillas, perdóname que te iba a matar, el otro, perdóname que te iba a matar, porque ahora Dios ha tenido misericordia de mí. Eso fue tremendo, que ahí no hubo intervención pastoral, ni de hermano, ni consejería, sino el poder del Espíritu Santo, automáticamente. Al otro día viajamos con mi papá y mi mamá a un lugar que se llama El Pambil, donde una familia robalina.
Y como decían que los evangelistas caían patas de arriba, que se golpeaban, entonces mi papá se había ido a un rincón. Y entonces del rincón, cuando se manifiesta el Espíritu Santo, pero para eso el obrero dijo que ahora poco se acostumbra, pero debe acostumbrarse siempre a orar para que Dios prepare ese lugar. El hermano dijo, vamos a orar para que prepare ese lugar, y sentimos como una corriente. Llegamos allá y mi padre se vio al rincón, y cuando comenzó a hablar en lenguas, fue más de 3 horas en lenguas, pero él fue lo contrario que había visto en visión. Había visto al Señor crucificado por él, y él había dicho al Señor, Señor, más que sea a mí que me crucifiquen, pero dame de tu poder, de tu Espíritu Santo, para yo testificar también tu palabra. Y entonces se cogió de un pilar del cansancio, y de ahí vuelto a un sacudón a media sala, y ahí había interpretación de lenguas, y ahí en la interpretación de lenguas decía que Dios rescató a mi padre del borde del precipicio para que rescate a los que están al borde del precipicio. Cuando la iglesia nacía para la década de 1960, don Pablo Pulgarín, un colombiano de origen antioqueño, tenía una bien cuidada finca. Este hombre abrió las puertas de su casa para que en ella se realicen las primeras reuniones de confraternidad y carácter masivo de nuestra iglesia. Todos los colombianos que no tenían estos colombianos no tenían la boca cerrada. Mi pareja después se trabajaba duro, y después de las 6 de la tarde se bañaban y iban de casa en casa, de pica en pica, predicando con esa guitarra que tenía el hermano Joaquín Jaramillo, Ave María, bambucos, ¿saben? A esta propiedad, ubicada en el recinto Bengala, a unos 30 minutos del centro urbano de Santo Domingo, cuentan los propietarios de esta casa que debían realizar algunas adecuaciones para la organización de las primeras fiestas espirituales. El púlpito se colocaba en el patio, se hacía un techo de hojas, y ya se empezaron a realizar las primeras bancas para que estén cómodamente sentados nuestros primeros hermanos. Reiteradamente los hermanos solían levantarse todas las madrugadas para tener largas horas de búsqueda y oración a Jesucristo. La presencia de Dios era abundante. Si con lágrimas sembramos, con sonrisas segaremos. Si con lágrimas sembramos, con sonrisas segaremos. Pero Dios manda la lluvia de sus ricas bendiciones y llena los corazones para que las almas crezcan. El evangelio en la ciudad de Quito tomó un crecimiento importante. El misionero Miguel Mariano Peña se establece en aquella ciudad. Es importante destacar de que las primeras conversiones en aquel lugar fueron de personas con una posición económica media y alta. A los pocos meses de haber conocido la palabra de Dios, ya una delegación de cerca de 30 personas viajó hasta la República de Colombia en 1960 para celebrar la convención en Palmira. La obra en Quito se estableció. Dios empezó a tratar con hombres y mujeres. El evangelio en la capital de todos los ecuatorianos hizo raíz para permanecer hasta nuestros días. El puerto principal de Guayaquil tuvo la gran bendición de conocer el evangelio del nombre de Jesús. Una familia de apellido Contecha es la que empieza a predicar la palabra de Dios en el puerto principal. Ellos habían conocido la doctrina del nombre de Jesús en la República de Colombia, de donde eran originarios. Se hacen las primeras reuniones en las calles 15 y Portete.
Allí el movimiento de Dios se vuelve tan grande y maravilloso. Algunas personas que conocían la doctrina de la Trinidad, se les revela la existencia del único Dios verdadero y el poder del nombre de Jesús. El misionero Miguel Mariano Peña se establece en la ciudad de Guayaquil para el año de 1962. Cabe indicar que en esos tiempos ya había un grupo de personas que estaban realizando los cultos de manera formal. Hay personas que recuerdan esos tiempos como momentos grandes y maravillosos que dieron inicio a la iglesia del Señor en la ciudad de Guayaquil. Al pasar los días, el número iba creciendo. Se establecen en distintas direcciones, siempre muy cerca de la actual, es decir, en la calle Gómez Rendón, entre la 11 y la 12. El Evangelio bendito en esta ciudad de Guayaquil tuvo una particularidad. Muchas cosas especiales empezó a hacer el Señor Jesucristo. De los distintos recintos alrededor de Guayaquil llegaban muchas personas, cargados literalmente sus enfermos, llenos de problemas y dificultades, pero algo glorioso sucedía en las reuniones que se hacían en el nombre de Jesús. El poder del Evangelio los convencía. Los pecadores declaraban todos sus errores y enmendaban sus pasos. Los enfermos eran sanados, los endemoniados libres y los creyentes bautizados con Espíritu Santo y fuego. Entre las ciudades de Santo Domingo y Guayaquil se empezó a constituir una vía de bendición para el Ecuador. Quevedo, El Empalme, Babahoyo, Ventanas, entre otros pueblos, fueron lugares en los cuales el poder de Dios se movía de manera muy especial. Muchos jóvenes se alistaban de manera voluntaria en centros de capacitación y adiestramiento espiritual. Traían voluntad, traían deseos de servirle a Dios, solamente querían anunciar que Jesucristo los había salvado. La palabra de Dios empezaba a moverse en el corazón de cada hombre y mujer. No había planificación de evangelismo, no habían maneras metódicas de hablar de Jesucristo. El método más especial y con mayor resultado fue el testimonial, es decir, cada hombre salvo iba a los suyos y les contaba cuán grandes cosas había hecho el Señor. En este tiempo ya se podían conocer a los primeros pastores oriundos del Ecuador, entre otros los siguientes: Manuel Cruz, Nelson Cadena, Abraham Lozano, Moisés Calderón. Esta fue la primera generación. Nuestro hermano Moisés Calderón predicó el Evangelio hasta hace pocos años y siempre fue un ejemplo vivo de cómo poder llegar a muchas personas y cómo tener la visión para engrandecer la obra de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo llegó desde Jerusalén, que es el centro de la tierra, y hoy, en este siglo XXI, podemos decir: desde la mitad del mundo para toda la tierra, seguiremos declarando en todo tiempo y en todo idioma que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna.